Bien, vamos a profundizar en la medida y en este anuncio que ha hecho el gobierno respecto de responsabilizar de manera civil a los padres cuyos hijos menores de edad puedan verse involucrados en hechos violentos, desmanes, destrucción de inmobiliario público, ataque a carabineros. El Consejo de Defensa del Estado, ya lo hemos dicho, sería parte, junto con el Ministerio de Interior, y de esto precisamente queremos profundizar con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, a quien ya tenemos en línea. Defensora, gracias por su tiempo con ADN hoy. Hola, buenos días, Mirna, Mauricio, ¿cómo están? ¿Cómo está? Gracias por conversar con nosotros. Defensora, ¿qué le parece esta medida? ¿Le parece a usted que puede haber un riesgo, como de pronto se dice en estas ocasiones, de criminalización de la protesta social, o cree que aquí, si esto se administra bien, es algo que hay que hacer? O sea, derechamente me parece que es una actuación que lo que hace es provocar amedrentamiento para evitar que los jóvenes se manifiesten y restringir un derecho fundamental, que es el derecho a la manifestación pacífica. Hay una asociación permanente de hechos delictivos y una generalización bastante irresponsable de las autoridades que hicieron este anuncio ayer, en términos de la supuesta comisión de hechos delictivos por parte de niños, en circunstancias que si ellas tienen esos antecedentes, lo que deben hacer es arbitrar las medidas para que se realicen las investigaciones del caso. Y particularmente en el caso de la subsecretaria de la Niñez, llama mucho más la atención esta posición, que por cierto contradice y contraría aquel mandato bajo el cual ella está designada, que tiene que ver con velar por la protección y la prevención de vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, rigiéndose por la Convención sobre los Derechos del Niño. Y finalmente sale haciendo un anuncio que es propio de la política y de la acción que más bien ha estado destinada a la criminalización de parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entonces, la verdad es que es bien llamativo. Lo que además llama la atención es que sale la subsecretaria de la Niñez responsabilizando a los padres en circunstancias que lo que omite es que la autoridad en Chile responsable de entregar a los padres las herramientas para brindar protección a sus hijos es precisamente ella como subsecretaria de la Niñez. Entonces, parece que hay cosas bastante contradictorias y la falta de comprensión debida de cuál es el mandato institucional de una subsecretaría como la que surge casi en paralelo con la Defensoría de la Niñez, precisamente para centrar su atención y su trabajo en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya, pero cuando el gobierno argumenta que esa persecución judicial se daría frente a los casos de destrucción, de vandalismo, que todos los días vemos, defensora, entonces mucha gente se pregunta, a ver, ¿de qué habla la defensora? Si aquí vemos cómo los cabros chicos están destruyendo todo, ¿dónde están sus papás? ¿Por qué no están en el colegio esos niños? ¿Qué dice usted a esa parte de la ciudadanía? Bueno, precisamente lo que uno plantea es que lo que debiera pasar con esos niños es que si están en esas situaciones, las autoridades que conocen de esos casos deben propender que se aborde la situación a través de la protección que debe darse a esos niños, y que si esas familias en las cuales ellos se encuentran no tienen las herramientas suficientes, sea precisamente la institucionalidad vigente la que les entregue esas herramientas, y solo en casos excepcionales de no ser posible esa situación, en definitiva se arbitren otras medidas porque esos niños no están siendo protegidos en su contexto familiar. Pero lo que ocurre habitualmente, Mauricio, si me permite, es que existe una generalización y esto no tiene que ver con negar que todos presenciemos situaciones que implican la comisión de delitos, ¿no? Sino que es el punto cómo se aborda desde la institucionalidad pública, asumiendo las responsabilidades que no son de los niños, sino de las familias, pero también de los órganos del Estado responsables de favorecer la situación proteccional de los niños. Y desde esa perspectiva es que la crítica se asocia más bien a una inacción manifiesta en términos de la forma en la cual se están entregando esas herramientas a la familia y se está velando efectivamente por la protección. Pero proteger a un niño no es criminalizarlo. Sí, o sea, defensora. si alguien está entendiendo eso, parece que no está entendiendo en realidad cuál es el mandato desde el punto de vista de la protección de los derechos de la infancia. Defensora, estamos conversando con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Tratemos de poner esto en todo el ámbito posible para poder abarcar las distintas visiones que hay sobre el tema. Primero, yo incluso le escuché a usted el año pasado hacer un punto muy concreto antes del estallido social
respecto a lo que pasaba, por ejemplo, en el Instituto Nacional, cuando vimos casos tan dramáticos como, y no solo en el Instituto Nacional, sino que en otros establecimientos, de rociar a un funcionario con benzina en un acto Eso es un delito. Exacto. Entonces, ¿usted qué decía? Se toma inmediatamente a ese joven y se lo pone a disposición de la justicia. Entonces, Correcto. O sea, eso es lo que uno espera. ya, es que por eso pase, le digo, digamos. pero es que resulta que hoy Sí. día usted no tiene uno de esos jóvenes dispuestos, voy a hacer un extremo, Sí. ya de ejemplo. Usted no tiene un solo joven dispuesto a hacer aquello. Usted tiene tiene tantos y está en un clima tan complejo. Yo misma y usted y todos lo vemos. Yo veo los cabros chicos tomándose completas arterias que son clave para poder movilizarse entre comunas, dejando imposibilitada la posibilidad, digo, valga la redundancia, la posibilidad de que las micros, que los autos puedan circular. Veo cómo están rompiendo. Defensora, todos los días se rompen los semáforos. Es decir, ya hay sectores donde ya mejor hay que poner semáforos y al día siguiente van a amanecer todos rotos de nuevo. Botellas, es decir, mire, desastre. O sea, es una cuestión que realmente, si no nos preocupamos, estamos de verdad, yo siento, ¿no?, que estamos construyendo el peor de los mundos. Entonces, yo le pregunto, si usted dice que aquí hay una responsabilidad que está también instalada en las casas, en las familias, y que ahí hay un tema que abordar, ¿no tiene coherencia en ese sentido? Se lo pregunto como parte de la discusión jurídica que tiene que haber al respecto. ¿No hay una responsabilidad jurídica también que tiene que ser trasladada a los padres respecto de lo que hacen sus hijos? No, si lo que yo planteo no tiene que ver con que la expresión de la legalidad en términos de la posibilidad de demandar civilmente a los padres no exista. El tema tiene que ver que aquello solo puede proceder, por ejemplo, en caso de haberse acreditado que algún niño participó efectivamente en un hecho de la naturaleza que usted describe, que nadie ha negado por lo demás, pero lo que sí me parece que no constituye necesariamente una acción responsable es establecer en términos generales que solo parecen ser los niños los que destruyen nuestro país, en situación que eso no es así. Y lo que a mí también me llama la atención es que para expresarse acerca de responsabilidades penales respecto de los niños es inmediata, es sin ningún control y exigencia de parte de las autoridades de gobierno. Resulta que cuando hablamos de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos, empiezan todos a relativizar y esperar que se terminen los procesos. Entonces, ¿en qué quedamos con este tema? Entonces, ¿El principio de inocencia nos gusta para todos o nos gusta solo para algunos? Pero se supone que las responsabilidades civiles y estas querellas que se anuncian tendrían que ser después que la justicia penal hubiera sancionado las cosas. Es que a eso voy yo, y por eso es que lo planteo desde el punto de vista de cómo un anuncio de esta naturaleza, que efectivamente involucra la existencia de una norma que se pudiera haber ejercido no en razón del estallido social, en razón de cualquier otro hecho en el cual se pudiese haber vinculado y condenado a un adolescente en estas circunstancias, se utiliza mediáticamente con esto, con la finalidad de abordar desde esa perspectiva una lógica que restrinja y evite la movilización. Porque acá lo que a mí me interesa... ¿Pero estamos hablando de movilización o de destrucción? Ese es el punto, Mauricio. A eso precisamente Porque iba. no estamos hablando, aquí no estamos hablando de la movilización, estamos hablando de la destrucción, del vandalismo, a ver, ¿a usted le preocupan esos decenas de niños que se sientan en los andenes del metro? O sea, ¿ha hecho una declaración respecto de eso, arriesgando su vida, complicando la vida a todos los demás pasajeros, obligando al metro a parar su servicio? Bueno, lo que ocurre es que ahí hay temas que tienen que ver con lo que todos esperamos que se relaciona con la protección de los propios niños y de su vida y de su integridad física. Y lo que hemos dicho en ese sentido es que, por cierto, que los primeros llamados a esa protección es el entorno directamente familiar de esos niños. Pero lo que no puede seguir pasando también es que se sigue invisibilizando la capacidad y la movilización de los jóvenes, que es distinto de la delincuencia. Sí, pero por ejemplo este tema del andén, para usted pero habitualmente se confunden. Para usted, por ejemplo, el tema del metro, ¿es movilización ir a protestar sentándose en los andenes, obligando a parar, o es realmente ahí puede haber una infracción a todas las normas, una perturbación a los derechos de los demás a desplazarse? ¿Qué es lo que más le preocupa bueno, en esa? Todas las movilizaciones involucran una restricción de los derechos de los demás, desde la perspectiva de que lo que pretenden es precisamente llamar la atención y hacer un punto en relación con los temas que implican la movilización. ¿Le parece legítimo entonces? O sea, me parece que es parte de la movilización, así como cuando sentarse en los andenes, sentarse en los andenes las carreteras de nuestro país, y ninguna autoridad sale diciendo que va a criminalizar a los que hacen no más tax, sino que un subsecretario en esa época, actual ministro, se comparece o concurre hasta la autopista a conversar y a dialogar, y resulta que con los jóvenes
La visión es absolutamente distinta, son todos tratados como delincuentes. Es que veamos cada cosa. Es que es el punto. Eso, veamos cada cosa en su mérito. Ahora, usted, el tema suyo es la niñez. Entonces, ¿a usted le parece entonces legítimo que se sienten en los andenes? Eso fue lo que le entendí. Me parece legítimo que los jóvenes protesten y se manifiesten porque es un derecho fundamental. Y en ese contexto, obviamente, todo lo que esperamos es que no solo ellos se protejan, sino que también el Estado esté a la altura de lo que implica la protección de manifestaciones que son pacíficas. Porque eso es a lo que estamos obligados. Claro, defensora, es que yo creo que es súper importante hacer esa separación, porque justamente aquellos que necesitan precisamente de esta violencia para que el país no pueda avanzar en los cambios que se necesitan, valga la redundancia, apuntan a que toda manifestación en sí misma es violenta. Y como toda manifestación en sí misma es violenta, los delincuentes, los saqueadores aprovechan aquello. Entonces, Carabineros, lo he escuchado del propio senador Alamán, por ejemplo, ayer lo escuchaba, decía, claro, pues los carabineros tienen que estar preocupados de controlar el orden público, mientras, porque las manifestaciones, él sostiene que son todas violentas, mientras están los saqueadores, los narcotraficantes, las barras, etcétera, haciendo de las suyas. Y el tema es que tenemos una marcha que ocurrió ni más tan cerca como el 8 de marzo pasado, este domingo, donde fue claramente, ¿no es cierto?, una expresión de una protesta pacífica, con fuego, con lo que se quiera, pero en general fue pacífica. Pero yo quiero saber ahí, defensora, sí, porque ya uno se confunde. Defensora, yo quiero saber ahí, usted hace ese distingo, porque una cosa es que los chiquillos salgan a marchar, tomen medidas, o sea, establezcan formas distintas de expresar su malestar, digámoslo así, pero otra distinta es generar situaciones que están al borde de la falta y del delito. Entonces, o derechamente delito. Entonces, ¿cómo se hace esa separación y qué propone usted para que esos jóvenes o niñas o niños asuman su responsabilidad? A ver, dos cosas. Primero, desde el día 1 en que empezó esto y también en circunstancias previas en hechos de otra naturaleza, no ha habido en ningún momento alguna situación que implique desconocer la posibilidad de que jóvenes cometan delitos. Y menos de mi parte, habiendo sido fiscal, que tengo perfectamente claro de lo que involucra un delito y de que tiene que ser perseguido, investigado y juzgado. Lo que uno espera, sí, es que precisamente esa distinción, que es la relevante, que tiene que ver en diferenciar los hechos delictuales de aquello que involucra la manifestación y la protesta, sean abordados por el Estado, particularmente por quienes son responsables de brindar seguridad pública, pero también de asegurar el ejercicio legítimo de los derechos, de manera adecuada. Y eso involucra que no podemos criminalizar a un grupo específico de la población, como son los adolescentes en términos generales, por hechos delictivos que son cometidos por personas específicas, respecto de las cuales yo todavía no tengo información concreta de cuántos son los adolescentes específicamente formalizados por hechos que no tengan que ver con el desorden público que involucra pararse en la calle y que los detengan por eso, que son los hechos que yo he conocido cuando he hecho recorridos por las comisarías hablando con los detenidos. Defensora, sino que tengan que ver con hechos delictuales como los que se describen con tanta magnitud por las autoridades que hicieron el anuncio, y también en las expresiones que ustedes dan cuenta en términos de la violencia desatada, de la quema de semáforos, de la destrucción total. Entonces lo que yo pido es rigor, es en ese sentido que también las autoridades que hacen anuncios, que si están dentro de la legalidad perfectamente son permitidos, y desde ese punto de vista no parece ni sorprende que sean anunciados, sino que más bien uno lo que esperaría es que sean ejercidos, se hagan cargo también de las responsabilidades que tienen. Y en ese sentido, la Subsecretaría de la Niñez es la que está constitucional y legalmente obligada en Chile a favorecer precisamente que las familias de este país sean capaces de criar a sus hijos en entornos de protección. Y eso involucra que entiendan, por ejemplo, que la violencia no es el mecanismo de solución de conflicto, que lo que tenemos que propender en este país es a la generación de espacios de diálogo y de escucha activa también con el grupo de niños, niñas y adolescentes que son sujetos de derecho, y lo que nosotros no vemos es eso, sino que lo que vemos es una reacción del Estado a través de este tipo de anuncios asociados a una
una búsqueda de evitar que la protesta se produzca para desde ese punto de vista aislar hechos delictivos que se pueden cometer en ese contexto. Sí, defensora. Lo que quiero, conversamos con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, lo que quiero solamente, y esto, ojo, aquí ni Mauricio ni yo ni usted tenemos la verdad de lo que está pasando, porque precisamente lo difícil ojalá tuviéramos la varita mágica para desactivar, desde mi punto de vista, lo que realmente pone en riesgo un país mejor, que es la violencia, cuando la violencia se vuelve crónica. Yo misma le voy a hacer un comentario personal. Llevo 4 días intentando llegar a mi casa y no puedo. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que el Día del Joven Combatiente en el sector donde yo vivo se instaló todos los días. O sea, todos los días jóvenes, niños y niñas se toman una arteria fundamental e impiden que una gran mayoría de gente pueda llegar simplemente a la casa. Le estoy hablando de un tema que se está convirtiendo, insisto, en crónico. Me escribe por interno un papá que tiene a su hijo en el Manuel de Salas. Me dice, 30 chicos y chicas se toman el Manuel de Salas, dejan a cientos de niños y niñas sin clases, la mayoría de básica, a los que se le priva el derecho a ir a clases. Los niños y niñas chiquititos se tienen que quedar en la casa. Entonces yo pregunto, cuando empezamos con esta lógica, ¿no?, de que mis derechos se imponen sobre los derechos de los demás, y se trata de niños, niñas, menores de edad, ¿cuál es la manera de hacerlos responsables? Y por eso le digo, los padres también tienen algo que decir al respecto. Indudablemente, y por eso yo hago el punto que hacía precedentemente, en términos de también cómo logramos que los padres entiendan sus responsabilidades y se vinculen desde esa perspectiva con una lógica de protección y de evitar que situaciones de esta naturaleza ocurran. Pero también, desde ese punto de vista, hay que atender a las responsabilidades que no son solo de quienes en definitiva se manifiestan respecto a una situación que muchas veces está orientada, al menos en la experiencia que tenemos nosotros de los hechos que hemos conocido, con situaciones que tienen que ver con demandas propias de ámbitos educacionales o incluso de infraestructura básica y mínima relacionada con los chicos que hacen manifestaciones en sus colegios. Y en ese sentido, como por tanto, las autoridades tanto de esos colegios como también las autoridades sostenedoras y el propio Ministerio de Educación es responsable de generar estos espacios para evitar que los jóvenes tengan en definitiva que llegar a situaciones como movilizaciones de esta naturaleza, generando un impacto negativo y también una afectación a otros niños, niñas y adolescentes, que es lo que nadie quiere. No sé si logro explicitar de esa manera que cuando hablamos de esto y solo ponemos las responsabilidades en los jóvenes sin hacernos cargo los adultos de qué manera estamos abordando los conflictos y cómo estamos siendo capaces de descomprimirlos, generando espacios de solución, ciertamente no podemos eludir esa responsabilidad. Y es ese el llamado que nosotros hacemos, en definitiva. Por una parte, a las familias, indudablemente, en términos de cómo ejecutan acciones de crianza que en definitiva hagan comprender que la violencia no es el camino, en lo asociado a la primera parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con hechos delictivos y con situaciones graves que afectan indudablemente la vida de otras personas y que nadie quiere, por lo menos nosotros no queremos que eso siga ocurriendo. En ese sentido, la responsabilidad de los jóvenes se asume cuando hablamos en el ámbito penal, en circunstancias de iniciarse un proceso penal a su respecto y estableciéndose la eventual condena por esos hechos. Por lo tanto, hay un camino que tiene que ver con la responsabilidad penal en las situaciones de delito, pero otro camino tiene que ver con las acciones relacionadas con la labor que las familias realizan en esta materia. Y ahí es donde, desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez, los órganos del Estado responsables de favorecer esa actuación de la familia en términos de prevención de vulneraciones y de protección de los niños tienen que hacerse cargo de su rol, porque de otra manera estas situaciones solo se agudizan y la incapacidad que han tenido las autoridades de generar espacios de diálogo para descomprimir el conflicto, lo que evidencian es que cada una de sus actuaciones lo que vienen a hacer es apagar el incendio con benzina. Y en definitiva, en vez de que descomprimamos esto en el país, que está realmente llegando a situaciones muy complejas que nadie, o por lo menos yo no quiero que se sigan produciendo, en definitiva no logra detenerse. Entonces, mi punto es, ¿en qué momento, en definitiva, las autoridades se hacen cargo también de tener una mínima autocrítica en términos de la forma en la que se han relacionado con los jóvenes en este país? Y de qué forma han generado espacios que permitan haber evitado que las situaciones que hoy día están demandando efectivamente se reproduzcan, porque además muchos jóvenes que se han encontrado en manifestaciones pacíficas y que no han cometido delito
han tenido la desgracia de enfrentarse además a agentes del Estado que lo que han hecho es, torciendo totalmente el Estado de Derecho, violar sus derechos humanos. Entonces, esta es una situación realmente grave, en la cual esperamos que las autoridades políticas, que son las responsables de hacer los cambios en esta materia, porque la responsabilidad no puede eludirse desde ese punto de vista, realmente se tomen en serio la necesidad de integrar a los jóvenes en estos procesos de diálogo para resolver los conflictos con una situación que no genere más violencia, sino que permitamos que ésta se erradique. Sí, defensora, entendemos que este es un tema sumamente complejo, podríamos seguir conversando mucho rato más porque de verdad nos cuesta a muchos no poder encontrar la salida, las claves, pero usted ha entregado algunas y gracias también por el tiempo que nos ha dado para poder bajar ciertas inquietudes que también tienen muchos padres y madres que nos escuchan a esta hora. Gracias, defensora. Gracias a ustedes, que estén bien.